Compañeros, he pedido esta tribuna para exponer aquí un tema muy importante que hace algunos días dos compañeros de distintas fracciones a la nuestra tocaron y que me parece en el cual debemos ahondar para poder dar una solución pronta a este gran problema, y me refiero a la violencia familiar. La familia es la institución social básica y constituye el ámbito por excelencia de la convivencia privada. En nuestro país, desde hace varias décadas, diversos organismos no gubernamentales y mujeres del ámbito académico y político percibieron el fenómeno de la violencia familiar y comenzaron a insistir en la necesidad de que se establecieran políticas públicas tendientes a enfrentarlo. Características y causas. La violencia familiar es un fenómeno muy expandido. No suele ser denunciada ni hacerse pública, y tampoco existen los mecanismos institucionalizados que permitan recabar la información suficiente por su ámbito dentro de lo privado. Sin embargo, cifras de la Secretaría de Salud refieren que el 46% de las familias viven o han vivido alguna situación de violencia familiar. Definición. La violencia familiar es una manifestación abusiva de poder que deriva de la desigualdad de género y de la situación de dependencia de los niños respecto a los adultos. Este fenómeno se da en familias de todos los niveles económicos, de características muy diversas y de los medios rural y urbano. Sus detonantes no forzosamente son el alcoholismo o la drogadicción. Creo que se oye, ¿sí? La violencia familiar acontece en todo tipo de relaciones. En la familia constituida por matrimonio, por amaciato, concubinato o cualquier parentesco, entre personas que conviven o convivieron en algún grupo familiar que ya se ha disuelto. La violencia se puede constituir en acciones u omisiones de tipo psicológico, como humillaciones, insultos, menosprecio, abandono, en golpes leves que no dejan huella aparente y agresiones físicas severas, así como en abusos sexuales de toda índole. Puede también conformarse por un solo acto muy dañino o único, como la muerte, o por una serie de agresiones por sí solas poco dañinas, pero que sumadas producen un grave daño. Las víctimas de la violencia familiar tienen en común su vulnerabilidad, su condición de dependencia, su imposibilidad de tener acceso a los espacios de procuración de justicia por desconocimiento de cómo hacerlo o por la falta de capacidad jurídica. También su desvinculación del medio social y el carácter violento, afectivo y o dependiente de sus lazos con el agresor o la agresora. Diversos factores impiden en la mayoría de los casos que se denuncie este fenómeno de violencia: la misma vulnerabilidad de las víctimas, nuestra cultura permisiva de la violencia, la situación de encierro y la existencia de perjuicios que llevan a quienes sufren abusos a sentir vergüenza. De esta manera, la violencia familiar constituye a que impere la impunidad. Los principales victimarios, según algunos autores y algunas fuentes, son los jefes de familia varones, en detrimento de las mujeres, los niños y las niñas, y otros miembros vulnerables como las personas de la tercera edad y discapacitados. Pero hace apenas 5 años, cuando se empezaba a hablar de la violencia en adultos, de cada 10 casos, las víctimas eran 8 mujeres. Hoy, de cada 10 casos, 5 son mujeres, 3 son por violencia cruzada y 2 hombres. Por otro lado, es evidente que quienes imprimen violencia en sus relaciones en el ámbito de la familia, sean del sexo que sean, tienen algún grado de poder dentro de ese ámbito y ejercen de manera abusiva ese poder. Las consecuencias. La violencia familiar pone en peligro la vida, la salud y la integridad de las personas sometidas a violencia. Particularmente daña la salud física y psicológica de muchas de ellas. Destruye las posibilidades de desarrollo pleno de los niños y las niñas. El principal victimario entre los niños es la mujer. En los adultos es el hombre. La violencia familiar afecta la capacidad productiva de las mujeres y de los hombres.
Al afectar las capacidades de muchas mujeres y de muchos niños, la violencia familiar nos está llevando a perder una enorme riqueza productiva en todos los ámbitos y a comprometer de manera seria el futuro del país y el futuro del Estado. Hay estudios que dictan que detrás del ausentismo en el trabajo está el fenómeno de violencia familiar. La violencia familiar es generadora de violencia social, propiciando, como dije antes, una cultura de la impunidad. Existen evidencias de que la mayoría de los menores infractores tienen una historia de violencia en sus hogares y un factor de expulsión de los niños y las niñas hacia la calle es dicha violencia. También se ha podido ver que gran parte de las mujeres que están en prisión han sufrido durante toda su vida violencia familiar. Mujeres entrevistadas en el Centro Femenil de Readaptación Social hablaron de la violencia física, sexual y o emocional a que fueron sometidas por sus padres, esposos y algunos otros familiares. La violencia familiar implica un enorme gasto público en materia de salud y asistencia. Repercute en un intercambio del ya por sí elevado, repercute en un incremento del ya por sí elevado gasto que la violencia social nos impone en el área de la impartición y la procuración de justicia y hace altamente ineficiente el gasto en otras áreas, como por ejemplo el área educativa. Por cada caso de violencia familiar que llega a nivel hospitalario, se gastan 10,000 pesos diarios en atención. La atención que se le da y que se le ha prestado ahora a este fenómeno. Cada vez son más, y aunque todavía insuficientes, los espacios institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, académicos y de servicio, en donde se han creado diversos programas de investigación, capacitación y atención. Y son prácticamente inexistentes los mecanismos de detección por el gran número de casos que no son denunciados, aun cuando pueden ser identificados en los espacios de atención de la salud y en los planteles educativos, cuando son evidentes las lesiones de la víctima. Es frecuente la falta de policías capacitados, de médicos legistas, los que dictaminan las lesiones, ¿verdad? Delegados y agentes del Ministerio Público. Hay una grave carencia de abogados litigantes capacitados en los particulares problemas legales que implican la defensa de las personas que son maltratadas en el ámbito de la familia. Faltan también espacios físicos idóneos para la atención digna de las personas que están viviendo violencia dentro de una familia, como lo que en los ámbitos de asesoría, rehabilitación y apoyo terapéutico. En Nuevo León existe únicamente un refugio para atención a mujeres y a hijos con riesgo permanente, es decir, con riesgo de muerte. Y solo tiene capacidad para 8 familias y es una ONG que lo atiende, que se llama Alternativas Pacíficas, y quiero que sepan que hay 56 familias en lista de espera. Sin embargo, hay avances. Los avances logrados con las organizaciones sociales y gubernamentales involucrados con este fenómeno muy delicado, está obviamente el DIF estatal y los DIFs municipales, quienes en esta última legislación y en los últimos 3 años han incrementado su gasto para atender no solo este programa, sino muchos otros. Y también está el equipo interinstitucional de la violencia, que agrupa a 36 instituciones académicas y de organizaciones no gubernamentales, como es la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, de Trabajo Social, la misma Alternativas Pacíficas y sobre todo quien los coordina es la Secretaría de Salud. Los aspectos concernientes a la prevención de la violencia, pues son prácticamente aislados los mecanismos de prevención de este fenómeno. Y dentro del marco jurídico, nuestra Carta Magna otorga a las personas de uno y otro sexo igualdad ante la ley. Ordena que ésta proteja la organización y el desarrollo del grupo familiar y consagra el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Pero nuestra normatividad secundaria no atiende plenamente su mandato y con frecuencia deja casi totalmente desamparadas a las víctimas de abuso en el seno de la familia. Compañeros, la violencia familiar, por sus características y por su magnitud y por sus consecuencias graves, debe de ser vista como un asunto de interés público y como un problema de desigualdad. En estos puntos de enfoque son indispensables para sustentar que la violencia familiar es un problema de salud pública. El fenómeno
es de interés público porque afecta a la sociedad en sus dimensiones epidémicas, vulnera los bienes sociales muy preciados como la libertad, la integridad y la salud de las personas e impide la buena marcha de nuestro desarrollo. Nuevo León es un estado de avanzada, sin duda el más importante foco industrial del país. Constituye un prestigioso núcleo educativo y cultural y se ha desarrollado en gran medida en el campo médico. El marco jurídico que rige en nuestra entidad no puede quedarse atrás. Si bien es cierto que el 3 de enero pasado, el de la legislatura pasada, la 68 legislatura, aprobó una serie de reformas en materia de violencia familiar, fueron modificaciones aisladas, sin embargo el paso se dio y es de todo nuestro reconocimiento a estas reformas a estos diversos ordenamientos legales. Se reformaron los códigos penal, civil y de procedimientos civiles, así como la ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y la ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Mas no existe una ley que coordine las acciones de prevención, atención y seguimiento en torno al fenómeno de violencia familiar. En el país, ya 6 entidades federativas, además del Distrito Federal, cuentan con una ley en la materia: Coahuila, Colima, Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, mientras que Baja California, Guanajuato, Guerrero y Morelos tienen una iniciativa pendiente de dictaminar al respecto. Es una necesidad de primer orden que como legislatura trabajemos en consenso, en un punto de acuerdo, en coincidencia, en la elaboración de una propuesta de ley que proteja a nuestras familias en su conjunto y a los grupos vulnerables, como ya ha sido mencionado en esta tribuna por compañeros y compañeras de otras fracciones. Quisiera proponer a esta asamblea que tomemos un punto de acuerdo para iniciar los trabajos en este tema tan fundamental que, como hemos visto, ha despertado el interés de nuestros compañeros también. Y mi propuesta en concreto es que se apruebe que a través de las comisiones de derechos de las mujeres y de desarrollo humano se realice una consulta con especialistas y grupos de interés a fin de conformar el marco conceptual y legal que sirva de base y sustento a la iniciativa, que en su momento se presentará a esta soberanía en materia de violencia familiar. Esta consulta nos enriquecerá a todos y nos permitirá obtener elementos para normar nuestro criterio a fin de que la ley que emane de este cuerpo colegiado sea acorde con las necesidades y demandas de la compleja y cambiante sociedad nuevoleonesa. Vayamos pues a transformar la realidad. Muchas gracias.